mismo que la cápsula del Xenota para después poder calificar la clase de la región. Le voy diciendo las cosas que tienen trascendencia. Después siempre tenemos que medir la relación cortico-celular, la relación entre la corteza renal y la médula del riñón tiene que ser normalmente aproximadamente entre 1,3 a 1,5 centímetros. Esa es la relación cortico-celular normal, porque ya van a ver en patología donde se produce quistificación del riñón, se atrofia la corteza, entonces se altera esa relación. Los riñones normalmente tienen 12 cálices menores, ¿sí? 12 cálices menores. Después hay que observar bien la pelvis renal, que es la alimentación de la cual sale después, o sea, donde desembocan todos los cálices, se desemboca allí el árbol pielocalicial, desemboca después allí, empieza allí el uréter, ¿no es cierto? Los uréteres normalmente tienen que medir de diámetro normal no más de 0,5 centímetros, o sea, 5 milímetros tiene de diámetro de uréter normal, extensión. Muy bien, y después se estudia siempre el hilio del riñón, se sacan tacos de acá para evaluar qué pasa con la vena renal, la arteria renal y la vía urinaria a nivel clínico. Técnicas generales nunca buscamos, salvo que vengan excepcionalmente en una pieza quirúrgica ganglios del hilio. Bueno, ahí se describen y se estudian los ganglios que estén pegaditos al hilio. Otra cosa que solemos hacer desde el punto de vista macroscópico, que tiene interés también, es que siempre, más especialmente en las patologías que hoy vamos a ver, nosotros tendremos por protocolo a encapsular al riñón. Una vez que lo describimos, lo revisamos, todo eso, tenemos que encapsular al riñón. Si el riñón está conservado, se decapsula con facilidad. Nosotros dejamos con una piecita pendiente de cierre, ¿no es cierto?, de la cápsula y se despega fácilmente la cápsula. Si la cápsula queda adherida, quiere decir que hay algo que está dividiendo la parénquima renal con la cápsula y eso generalmente es fibrosis. Por lo tanto, ahí hay una patología crónica, la nefropatía crónica en curso, ¿no es cierto? Entonces siempre, esto se lo voy marcando para que sepan después, porque es muy probable que veamos riñones después macroscópicamente que están descapsulados, entonces no van a ver la cápsula, ¿no? Bueno, normalmente los riñones tienen un peso promedio de 12 por 6 por 3 centímetros en un paciente adulto de aproximadamente 70 kilos, pero este es el tamaño promedio convencional de un riñón normal, con un peso que va aproximadamente en término medio de 150 gramos. Puede pesar más y en estado fresco el riñón, porque generalmente se le agregan 30 gramos de sangre que contiene el riñón. Entonces podríamos decir que pesa entre 150 y 180 gramos un riñón normal, ¿sí? Bueno, acá yo les señalé las 4 funciones básicas que tiene el riñón. Una de las funciones más importantes es excretar justamente los desechos del metabolismo. Esto es muy importante como función renal. La otra cosa importante es que regula la concentración de agua y de sal a nivel del cuerpo, ¿sí? Por otro lado, mantiene el balance ácido del plasma. Por eso hay muchas patologías que están relacionadas con la acidosis, básicamente metabólica. Y por otro lado, el riñón, así como lo ven, es un órgano endocrino también, porque en el riñón, por ejemplo, se forman renina, las células supranucleares, se forman prostaglandinas, e incluso se forma eritropoyetina. Si el paciente es anéfrico, o sea, no tiene riñones, porque sufrió una resección del riñón, por alguna patología, lo que sea, la eritropoyetina en los seres humanos se forma normalmente en el riñón, como dije, en las células yuxtagranulares, esas células musculares lisas que ahora vamos a ver, y si no, en el anéfrico, la eritropoyetina se forma en las células de Kuhn
de ahí sale básicamente el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? El túbulo contorneado proximal, que normalmente tiene más o menos 14 milímetros de longitud, como su nombre lo indica, es contorneado por una viborita, ¿no es cierto? Y es allí donde se produce la reabsorción básicamente o especialmente del agua y del sodio, ¿sí? Acá se genera una orina básicamente isotónica en el túbulo contorneado proximal. Luego pasa al asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción delgada y tiene una porción gruesa. Bueno, en el asa de Henle, especialmente en la porción gruesa del asa de Henle, se produce la mayor reabsorción del cloruro de sodio, especialmente, más allá de que también se reabsorbe un poco de la urea, pero especialmente el cloruro de sodio. Por lo tanto, acá, a nivel del asa de Henle, es donde se establece una orina hipertónica, y luego pasa al túbulo contorneado distal, donde se produce una reabsorción menor, se produce especialmente la reabsorción del agua y menos reabsorción de cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces se produce una orina hipotónica, ¿no? Para después pasar al conducto colector que desemboca en los colectores de Bellini, ¿sí? Esto básicamente hay que tenerlo presente para después interpretar desde el punto de vista fisiopatológico cuáles son las patologías que cursan con acidosis, con alcalosis, con hipostenuria, isostenuria, etc. ¿Sí? Bueno, como siempre les digo, cuando uno estudia parénquima renal, siempre tenemos que aprender a evaluar los 4 componentes básicos del parénquima renal, que son la vasculatura del parénquima renal, el intersticio del parénquima renal, obviamente el componente tubular del parénquima renal y luego los glomérulos. Entonces siempre vamos a evaluar esas 4 partes desde el punto de vista histológico. Empezando por los vasos, nosotros sabemos que a partir de la aorta, que bueno, acá en mi esquemita no lo tengo, se originan de ambos lados las arterias renales, y las arterias renales después acá a nivel de la pelvis renal se dividen en un ramo prepiérico y retropiérico. Estas ramitas prepiéricas, esta es la arteria renal, ¿no? La rama pre y retropiérica dan origen a estos vasitos que se llaman arterias interlobales. Las arterias interlobales desembocan en estas que son las arterias arcuatas o arciformes, para luego constituirse las arterias interlobulillares, especialmente a nivel de la corteza renal, ¿cierto? Las arterias interlobulillares luego dan origen a la arteriola aferente, que entra y constituye entonces las 20 a 40 asas vasculares capilares que constituyen el glomérulo, emergiendo por una arteria que es la arteriola eferente, y de la arteriola eferente después sale una rama superficial que da irrigación básicamente a los túbulos, y después y a los glomérulos yuxtamedulares, y luego otra rama profunda, que acá bueno, en la esquemita no la vemos, que va hacia la médula y constituye lo que se llama la basa recta, ¿sí? Eso para entender toda la circulación. Sepamos que tiene irrigación terminal, o sea que la obstrucción de cualquiera de estos vasos va a terminar en isquemia, por lo tanto, básicamente la isquemia repercute más ávidamente a nivel de la médula, porque la médula es mucho más avascular que la corteza, como vemos, tiene menos cantidad de vasos, entonces la isquemia repercute más a nivel medular, por lo tanto los infartos generalmente los vemos más sobre la médula, pero a nivel cortical, ¿no es cierto? Como estos vasos dependen de la arteriola eferente, dependen de acá, esto proviene de acá, si aumenta la presión acá, acá también aumenta la presión, por lo tanto, la corteza es más susceptible a los cambios vasculares vinculados a la hipertensión arterial, y la médula es más vulnerable a la isquemia renal, ¿sí? La médula más vulnerable a la isquemia, la corteza
arterias falciformes, las arterias interloculares, las arteriolas, pero para que vean una imagen histológica real, ¿sí? Obviamente con sus capitas que ustedes ya conocen, ¿no? Tapizadas por el endotelio con una capa muscular, está la íntima, está las capitas musculares, ¿no es cierto? Y la adventicia con todo. Muy bien. Lo otro que nos interesa conocer básicamente es la estructura del glomérulo, como decíamos. El glomérulo está constituido por asas capilares, como vemos acá, muchas asitas capilares. Estas asas capilares, que son entre 20 a 40 asas capilares, depende del tamaño del glomérulo. Obviamente que estas asas capilares están tapizadas por células, que son células de tipo endotelial. Células endoteliales. Así que eso ya van anotando las células que vamos a ver, ¿no es cierto?, en relación al glomérulo, ¿no? Porque en esta maraña, que parece todo igual, son distintos tipos de células, ¿no es cierto?, que tienen distintas funciones y participación desde el punto de vista fisiopatológico de la patología renal. Entonces, las asas están tapizadas por estas células planitas, que ahí ven el núcleo, que son células de tipo endotelial. Es un epitelio fenestrado, ¿no? Después vamos a ver células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales, que son estas que están en la periferia, por ejemplo esta que se ve mejor. Esta célula de citoplasma amplio, con un núcleo excéntrico, que se llaman podocitos, ¿sí? Entonces siempre van a escuchar hablar de que hay muchas glomerulopatías que cursan con podocituria, o sea que el podocito es una célula, que ya después la vamos a estudiar en particular cuando veamos los trabajos prácticos de la semana que viene. Es una célula que se parece mucho a las células del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, porque no tienen capacidad de replicación. Cuando se necrosan y se pierden, se reemplazan, se pierden, o sea que pasan, esas células se desprenden, mueren, se desprenden y pasan al tracto urinario, se eliminan, ¿no? Y no tienen capacidad de replicación, o sea que pierde podocito que muere, podocito que se pierde, es como la neurona, ¿sí? Entonces van a ver, van a escuchar que hay muchas glomerulopatías, especialmente la glomerulopatía más frecuente que termina en síndrome nefrótico, que es la glomerulosclerosis local y segmentaria, que cursa con podocituria, decimos nosotros, o sea, con pérdida de los podocitos. Esta célula es muy importante y es una célula epitelial visceral, que es la que recubre por fuera al glomérulo, ¿sí? Todos estos son podocitos, porque las que están por fuera, que tapizan la cápsula de Bowman, también son células epiteliales, pero planas, que no tienen la misma función que las células de los podocitos. Son células epiteliales planas que tapizan la cápsula de Bowman. Acá en este glomérulo no están identificadas, sí están identificadas. Bueno, lo que pasa es que son difíciles de ver, pero son estas celulitas que vemos acá, que están por fuera del capilar, que están dentro de la matriz, ¿no es cierto? Porque esto, a todas estas células, los capilares con las células endoteliales, por fuera los podocitos y adentro estas células, que son las células mesangiales, las células mesangiales son células mesenquimáticas, fagocíticas, contráctiles, que forman, ¿no es cierto?, básicamente mediadores químicos que participan en la inflamación y que pueden replicarse, ¿sí? Esas son las células mesangiales que están inmersas en una matriz mesangial. Si yo veo que en la matriz mesangial, que tiene glucosaminoglucanos, ¿no es cierto?, o sea, glucosaminas ácidas básicamente, en esa matriz yo veo entre los capilares más de 3 células mesangiales, quiere decir que hay una hiperplasia de células mesangiales, ¿sí? Un aumento del número de células mesangiales. Esto se lo voy señalando porque van a leer después cuando vean glomerulopatías que dicen aumento o incremento de las células mesangiales. Bueno, eso es cuando uno ve más de 3 células mesangiales entre las asas capilares de la sangre. Muy bien. Bueno, acá aprovechando, ¿no es cierto?, tenemos acá el aparato glomerular, donde tenemos acá la arteriola aferente
¿verdad? Funciones epiteliales de los túbulos contorneados distales, ¿sí? Que junto con las células musculares lisas de la anterior aferente constituyen el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular. Bueno, acá simplemente para marcar histológicamente cómo se ven los distintos túbulos, ¿eh? Los túbulos contorneados proximales, ¿no es cierto?, están realizados por un epitelio cúbico un poco más alto, ¿eh? Y se los identifica porque el túbulo contorneado proximal tiene ribete en cepillo. Tiene ribete en cepillo, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Sin embargo, los túbulos contorneados distales, como estos, tienen el epitelio cúbico un poco más bajo y no tienen ribete en cepillo, ¿sí? Acá vemos en este campo algunos tubitos del asa de Henle. El asa de Henle delgada tiene un epitelio más bien aplanado, como acá por ejemplo, un epitelio más aplanado. Estas son ramitas del asa descendente delgada, ¿no? Porque la rama gruesa del asa ascendente tiene epitelio cúbico. Es parecido a los túbulos conectores de Bellini, que tienen epitelio cúbico simple, ¿sí? Entonces así se ve un túbulo distal, así se ve un túbulo conector, así se ve un asa de Henle, así se ve un túbulo contorneado proximal, con ribete en cepillo, sin ribete en cepillo, epitelio cúbico simple, epitelio aplanado, el asa de Henle delgada, y cúbico, el asa de Henle gruesa. Para que después, cuando miren al microscopio, pueden identificar con sus estructuras tubulares. Bueno, acá repasando unos campos, vemos los túbulos contorneados proximales y distales, vemos glomérulo totalmente normal, acá lo mismo, acá vemos tubitos de la asa de Henle, acá vemos tubitos conectores, acá vemos tubitos de la asa de Henle gruesa, y acá, si yo no les pongo las letras, ven que se parecen mucho histológicamente, ¿no? Todos los que dicen P son túbulos proximales, los que dicen D son túbulos distales. Pero fíjense que este tiene un ribete en cepillo y este no, ¿sí? Bueno, para resaltar el ribete en cepillo podemos pedir una técnica de PAS que se va a ver mejor, ¿no? Con el ribete en cepillo. Bueno, algunos otros detalles de esto que se hincapié en el aparato yuxtaglomerular, dado que acá se forman tumores, hay un tumor, básicamente que se origina en el aparato yuxtaglomerular, por eso lo señalo, que como dijimos está constituido básicamente. Acá tenemos la parte vascular, con estas células musculares lisas, que son las que tienen la eritropoyetina, y después están acá asentadas, acá en relación con el epitelio cúbico de este túbulo distal, y estos, células musculares lisas del vaso, aferente, y la placa densa, que es túbulos distales, constituyen el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Bueno, acá otro esquemita para hacer un resumen de lo que vimos, especialmente de la irrigación. Esto es la corteza, esto es la médula. Acá están las pirámides del riñón que terminan en la papila renal y desembocan en los cálices, que tienen que tener formita de copita de champán. Y acá ven la irrigación de los vasos interglobulares, interglobulares y AR4 de la corteza y la médula renal, ¿no? Acá también esto resaltamos la estructura de la papila con los cálices, ¿ven? Esta es una papila normal que desemboca en este cáliz, acá están con distintas letras el distinto aspecto, cómo va variando el aspecto un poquito del epitelio que tapiza el cáliz, que es un endotelio básicamente. Remarcar acá que tiene 12 cálices menores, esos cálices menores desembocan en cálices mayores que terminan en la pelvis renal, y de la pelvis renal se origina el uretra. Y acá vemos, histológicamente, esto es la papila,
que está tapizada por urotelio acá, y esta papila desemboca acá en esta copita de champán tapizada por este urotelio, que es el cáliz, ¿sí? Que después constituyen todo esto, termina en la pelvis renal. Y el uréter, bueno, con su estructura normal, que dijimos que tiene una luz de aproximadamente 0,5 o sea, 5 milímetros, 0,5 centímetros, que con el urotelio tiene estas características. El uréter normalmente tiene entre 3 y 5 capitas de células, con algunas capitas arriba, que son estas células que tienen esta membrana trilaminar, constituida por uroplatina, que se llaman células en paraguas. Cada célula en paraguas se llaman así, umbrella cells o células en paraguas, porque tapizan o están recubiertos varias células del urotelio, que son más bien cuboideas, que después se estratifican. Pero el uréter tiene en la pelvis, por ejemplo, tiene entre 2 a 3 capitas de urotelio, la pelvis renal. El uréter tiene entre 3 y 5 capitas. Y la vejiga tiene un urotelio que tiene entre 5 y 7 capitas. Pero después, más allá del espesor, después es igual, ¿sí? Asientan sobre una lámina propia, esta lámina propia después asienta sobre las capas musculares y una adventicia por fuera. Bueno, el intersticio renal también hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos un elemento muscular, ¿no? Lo que está por fuera es el intersticio, que está constituido básicamente por fibroblastos y colágeno, y en donde vamos a ver básicamente estructuras neurales de tipo colinérgico o adrenérgico que inervan el parénquima del riñón, a excepción de los glomérulos. Los glomérulos no tienen inervación. Los glomérulos no tienen inervación. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con este campo vinculado a lo que nosotros conocemos como nefritis. Todo lo que termine en itis le está indicando que es un proceso inflamatorio del riñón, nefritis, ¿cierto? Pero vamos a entrar en todas esas enfermedades que tienen repercusión tubulo-intersticial, o sea, que lo que está afectado son los túbulos y o la pelvis más el intersticio. Eso nos quiere decir que estas enfermedades tubulo-intersticiales no sean secundarias a patología glomerular. ¿Se entendió? O sea, hay patología tubulo-intersticial per se y hay patología tubulo-intersticial secundaria a patología glomerular previa. ¿Sí? Bueno, pero en línea general, las nefritis o las enfermedades tubulo-intersticiales pueden ser, desde el punto de vista clínico, agudas o crónicas. Yo acá les hice tequilita para que lo tengan presente, porque después siempre vamos a ver lo mismo desde el punto de vista histológico. Entonces, para no entrar en una cuestión repetitiva, yo solo le voy a marcar las cuestiones más específicas de cada entidad, pero después siempre vamos a ver lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuándo hablamos de nefritis tubulo-intersticiales? Cuando se produce una alteración a nivel tubular e intersticial, obviamente, ¿sí? Que puede ser de índole agudo o de índole crónico. Las enfermedades tubulo-intersticiales agudas van a tener en el intersticio edema, ¿sí? El infiltrado inflamatorio que va a predominar en el intersticio y o en los túbulos va a ser a expensa de polimorfonucleares, como buen proceso agudo. Y las células de los túbulos generalmente están lesionadas y o necrosadas, ¿sí? Lesionadas y o necrosadas. Sin embargo, en los procesos de nefritis tubulo-intersticial crónica, en el intersticio yo voy a ver fibrosis. El infiltrado inflamatorio obviamente va a ser mononuclear. Después veremos si es a expensa de linfocitos, plasmocitos, histiocitos, pero mononuclear. Y los túbulos en general
tienen epitelios atrofiados y los túbulos están disminuidos de tamaño también. O sea que va a haber atrofia tubular, ¿no? Edema versus fibrosis, infiltrado polimorfo versus mononuclear, necrosis tubular, atrofia tubular, ¿sí? Esto es, en línea general, en todos los procesos tubulointersticiales, ¿sí? Bueno, dentro de las nefritis tubulointersticiales, como ven, hay infinidad de causas, que se traduce en un proceso tubulointersticial. Los más importantes, las causas más importantes son de índole infeccioso. Son las índole infecciosas, o sea, las pielonefritis agudas o las pielonefritis crónicas. Esto es lo más importante. Pero después hay muchas causas tóxicas, por ejemplo, hay enfermedades tubulointersticiales vinculadas a medicamentos o a metales pesados. Hay causas de índole metabólico, por ejemplo, las nefropatías por el ácido úrico o el hidrato monosódico, ¿sí? Como por ejemplo pacientes que tienen gota, por hipercalcemia, los que tienen hiperparatiroidismo, por ejemplo, por fosfatos, puede ser también los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, por los que toman mucha Coca-Cola. Coca-Cola tiene mucho fosfato, y el fosfato se combina con el calcio y pueden hacer nefropatías. Los oxalatos también pueden unirse al calcio y generar trastornos básicamente crónicos, ¿cierto? Mucho oxalato, hay por ejemplo en los chocolates, en el tomate, tienen mucho oxalato. Causas físicas, bueno, todo lo que tenga que ver con la nefropatía obstructiva, y la nefropatía obstructiva básicamente puede ser obstrucciones por múltiples causas, como vamos a ver después. De causa neoplásica, bueno, todo lo que tenga que ver con el riñón del mieloma, básicamente, nefropatías asociadas a cadenas ligeras, De causas inmunes, bueno, especialmente los rechazos de trasplantes, algunos casos raros de sarcoidosis y otras causas, especialmente las enfermedades quísticas, otras causas idiopáticas, la nefropatía de los medicamentos son casos más raros. De todas estas causas que terminan en nefritis tubulointersticial, las más frecuentes, las que van a ver todos los días de su vida, son las en relación a las infecciones urinarias agudas o crónicas, las pielonefritis agudas y crónicas. Después le siguen en importancia básicamente las metabólicas y las tóxicas. Bueno, acá vemos una pieza macroscópica, no sé si se ve muy bien, que está cortada básicamente, vemos otra vez, que tiene coalesciendo varias abscesos. Esto es un riñón de una pielonefritis aguda. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este tema que se van a cansar de verlo, que es la infección urinaria, ¿no? Que es la que trae aparejado los procesos de infecciones urinarias altas o de infecciones urinarias bajas. Cuando hablamos de infección urinaria alta, cuando el compromiso es ureteral, pélvico y o renal. Entonces, una pielonefritis aguda es una complicación de una infección urinaria aguda. ¿Sí? De lo contrario, cuando el proceso inflamatorio afecta a la vejiga y o a la uretra, hablamos de infección urinaria baja. O sea, las uretritis y las cistitis tienen que ver con infecciones urinarias bajas. Las ureteritis y las pielonefritis tienen que ver con infecciones urinarias altas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces vamos a empezar con la pielonefritis aguda. Esto es muy frecuente, que como su nombre lo indica, tiene afectados los túbulos, ¿no? Por eso es nefritis. Y el intersticio, ¿sí? Y la pelvis renal, ¿no? Pielonefritis.
nódulos y intersticios, más la pelvis renal. ¿Sí? Eso es lo que afecta. Como dije recién, la pielonefritis aguda es una complicación de una infección urinaria alta. ¿Sí? Muy bien. En su patogenia influye fundamentalmente un proceso infeccioso, o sea, tiene que haber una bacteria en juego, o un virus, puede ser también, o un hongo, tiene que haber una infección en juego, tiene que estar implicado algún mecanismo de reflujo, por ejemplo, reflujo bésico ureteral o reflujo urétero calcial o alto, o puede estar implicado algún fenómeno obstructivo, o sea, hay alguna causa que genera obstrucción de la vía urinaria, por lo que genera éstasis de orina. Cuando la orina se estanca, ustedes sepan que la orina normalmente, ¿no es cierto?, que se forma en el riñón, desciende por la pelvis y el uréter, llega a la vejiga se empieza a represionar, más o menos a los 800 mililitros, se genera un reflejo por los nervios selectores de Ehrhart y se produce un reflejo parasimpático que nos dice, hey, a orinar, se contrae el detrusor. El detrusor es el músculo muscular propio de la vejiga que está inervada por el parasimpático, ¿no es cierto? Pero por suerte tenemos un esfínter externo y un esfínter interno en el cuello de la vejiga, el interno inervado básicamente por inervación simpático-parasimpática y el externo por inervación somática a través del purétero interno. Entonces, cuando yo tengo muchas ganas de orinar, me puedo aguantar un ratito porque se contrae el esfínter externo y yo puedo mantener la orina, ¿no es cierto? A pesar que se contrajo la vejiga, puedo mantener la orina un ratito. Por supuesto, ante la segunda contracción, lo más probable es que me orine encima. Pero bueno, me ayuda a controlar el esfínter externo, ¿no? Y después ya se dilata, ¿no es cierto? Y se evacúa la orina, ¿no? Sepamos que el riñón forma más o menos, filtra más o menos 1700 litros de sangre para formar 1 litro de orina por día, aproximadamente. ¿Qué pasa? Si se obstruye, sepan ustedes que la orina que llega a la vejiga, que es el depósito donde se estanca hasta ser evacuada, la vejiga es como la vesícula biliar para el hígado. La vejiga es el reservorio de la orina hasta que llega el momento de evacuarse, ¿sí? Pero la orina que llega a la vejiga es estéril. Normalmente no tiene que tener bacterias. Ahora, si hay algún fenómeno obstructivo de la vía urinaria, se produce éstasis de la vejiga. La orina estancada genera sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Sobrecrecimiento bacteriano. La orina estancada se sobreinfecta y ahí aparecen las infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, en la patogenia tiene que haber sí o sí una infección, puede haber algún mecanismo de reflujo, en donde la orina vuelve para atrás, porque, por ejemplo, congénitamente pueden tener alteraciones de la válvula urétero-vesical o hipotonía de la válvula urétero-vesical, ¿no es cierto? O atonía a ese nivel, y tiene que haber, básicamente, si no, un mecanismo obstructivo. Bueno, la infección urinaria a la pielonefritis aguda, ¿no es cierto?, es una infección endógena, cuyos agentes etiológicos generalmente son bacterias, lejos del 85% del agente más frecuente es la Escherichia coli. La mayoría de las bacterias que infectan la orina son los componentes de la microbiota intestinal, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, pero la más frecuente es la Escherichia coli, ¿sí? Bueno, por eso la pielonefritis aguda es mucho más frecuente en la mujer, por esto que señala acá en esta esquelita, ¿no es cierto? Es muy importante que la mujer, ¿no es cierto?,
sepa higienizarse los genitales después que va a orinar, o que va a defecar. Normalmente hay que evitar limpiarse hacia adelante, porque si uno se limpia hacia adelante, lleva las bacterias de la materia fecal, ¿no es cierto?, las lleva hacia el introito e ingresan por la uretra, ¿se entienden? Y colonizan la uretra, ¿no? Bueno, y la vía de diseminación de las bacterias más común es la vía planimétrica de tipo ascendente, o sea, ingresan por la uretra y pueden producir primero una infección urinaria baja, generalmente una cistitis, que si persiste o no está tratada como corresponde, bueno, puede avanzar y generar una infección urinaria alta, como es una pielonefritis aguda, ¿sí? Bueno, 85% gram negativo, especialmente Chelsea. Esta es la vía más frecuente, ¿no es cierto? Hay infecciones urinarias por la vía hematógena, sí, en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que están cursando una sepsis, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, porque tienen un foco séptico en alguna parte de la economía, bueno, a partir de ahí pueden viajar bacterias, pero en ese caso son otro tipo de bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿sí? La vía más común, entonces, es la vía ascendente, y ascienden en forma, se adhieren, colonizan y van ascendiendo planimétricamente adheridas al urotelio las bacterias, ¿sí? Bueno, entonces, para que se produzca esta pielonefritis aguda, ¿no?, tiene que haber primero una colonización de la uretra distal. Este es una esquemita del urotelio. Fíjense cómo la Escherichia coli, por ejemplo, acá, a través de pilis o de receptores de CD40, ¿no es cierto?, o receptores de manosa, bueno, se va adhiriendo al urotelio, y luego que se adhiere por los pilis generalmente, va ascendiendo por el urotelio, ¿no? Entonces tiene que primero colonizar la uretra distal, luego tiene que adherirse, a través de los pilis. Los pilis están generando, son esos pelitos que tienen las bacterias, codificados por el gen PAP, que no tiene nada que ver con el Papa Nicolau. El gen PAP es básicamente el pili, el gen que codifica la proteína de pilis de la pielonefritis aguda, ¿no? El pili de la pielonefritis aguda. ¿Se entendió? La sigla PAP quiere decir pili de la pielonefritis aguda. Ese gen codifica esa proteína que constituye los pilis con los cuales se adhieren al urotelio, ¿no? Otra cosa que se dispone básicamente es la instrumentación, ¿no? La colocación de un periqué, una citoscopia previa, un sondaje en la vejiga, ¿no? Pacientes que tienen sondas permanentes, fácilmente se infectan. Por supuesto, como dije recién, tiene que haber una obstrucción de la vía urinaria generalmente, en distintas partes de la uretra, de la vejiga o del uréter o de la pelvis. Hay un mecanismo de obstrucción con éstasis. Puede haber un reflujo vésico ureteral o un reflujo intrarrenal allá arriba, ¿no es cierto?, a nivel del uréter pelvis, ¿sí? Estos son los distintos pasitos o las distintas cosas que pueden ocurrir. Es más frecuente en la mujer porque la mujer tiene básicamente daño del urotelio a través de las relaciones sexuales. Se producen esas infecciones de la luna de miel que le dicen, o porque no tiene la protección del líquido prostático que tenemos los varones. El líquido prostático tiene factores protectores, para las infecciones urinarias. Las mujeres no tienen líquido prostático, si bien la mujer tiene un resabio de lo que es la próstata masculina, que se llama utrículo prostático. El utrículo prostático en la mujer es lo que biológicamente se corresponde con la próstata del varón, ¿no? Pero no tiene secreción de líquido prostático como tiene el varón, por lo tanto no tiene ese factor protector, por eso las infecciones urinarias. El
un lado, ¿no es cierto?, para evitar la compresión del uréter. Bueno, sumado a que tienen una uretra cortita, ¿no? La uretra de la mujer mide más o menos 3 centímetros, 2-3 centímetros, en el hombre la uretra promedio tiene 8 centímetros, ¿no? Entonces, la mujer rápidamente, como vemos acá, ¿ven?, tiene una uretra muy cortita, entonces rápidamente colonizan el coito e ingresan a la vejiga rápidamente las bacterias, ¿no? Acá macroscópicamente vemos un riñón cortado donde se ven distintos abscesos, porque la pielonefritis aguda no es más que un proceso de inflamación suburativa, o sea que tiene un infiltrado inflamatorio a predominio polimorfo nuclear que termina formando abscesos que van confluyendo, y bueno, fíjense lo que puede pasar si uno no trata correctamente una pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico de pielonefritis aguda, dijimos que es una complicación de la infección urinaria alta, tenemos que hacer una buena anamnesis, o sea, un buen interrogatorio, preguntando qué síntomas tiene el paciente, qué síntomas puede tener un paciente con infección urinaria. Bueno, puede tener disuria, o sea, todas las alteraciones vinculadas al acto de la micción o el chorro miccional, se llaman disuria, ¿no es cierto? Si estamos frente a una pielonefritis aguda, generalmente la disuria no es muy marcada, pero si estamos frente a una infección urinaria baja, como una cistitis, la disuria sí puede ser marcada, ¿no es cierto? O sea, ardor al orinar, que puede transformarse realmente en dolor al orinar, es bastante grosero, ¿no es cierto? Tiene generalmente aumento de la frecuencia urinaria, o sea, polatiuria, van al baño cada 20-25 minutos, orinan poquito y muchas veces, polatiuria. Los que tienen pielonefritis aguda generalmente tienen dolor lumbar, que lo podemos poner de manifiesto, es un dolor sordo lumbar, el médico te lo pone de manifiesto ante la maniobra, que es la puño-percusión de Murphy. Sentamos al paciente y le golpeamos la espalda, la zona lumbar, y en la pielonefritis, cuando golpeamos el área renal o la célula renal, el paciente hace la defensa, ¿no? Porque tiene un dolor bastante intenso, se llama puño-percusión de Murphy, ¿no? Y por supuesto, las pielonefritis agudas, como buen proceso supurativo, generan alta temperatura, fiebre alta, la pielonefritis aguda. Las cistitis generalmente tienen fiebre baja, o hacen febril, pero la pielonefritis aguda, la fiebre es alta y generalmente con chuchos de frío o escalofrío desde el punto de vista sistémico, ¿sí? Eso obtenemos todos los datos a través del interrogatorio o anamnesis. Por supuesto que ponemos de manifiesto el dolor a través del examen físico y después nos basamos para el diagnóstico, sí o sí, tenemos que hacer una toma de orina, ¿no? Y mandar a analizar la orina. Pedimos un sedimento urinario, que después vamos a ver todo lo que se requiere ver, y por supuesto cultivo. Eso sería lo correcto, ¿no? Y el cultivo tiene que venir acompañado de un antibiograma, para ver qué germen cultiva. Lo que pasa, que como dije recién, el 85% de la infección urinaria son producidas por Escherichia coli, por ahí no mandan a cultivar la orina. Bueno, es un error, ¿sí? Entonces, después le ponen un antibiótico de amplio espectro y seguro que si es Escherichia coli va a responder, porque ese antibiótico responde a muchos de los gérmenes que contaminan la orina, ¿no? Pero lo ideal siempre es hacer el cultivo. Pasa lo mismo que con la faringitis. Vieron que apenas aparecen las placas, el médico tomate una amoxicilina sin hacer el hisopado. Bueno, eso es incorrecto. Debe hacerse siempre hisopado y cultivo, para ver exactamente si esa faringitis no es un estreptococo metabólítico del grupo A. Que como ustedes ya saben, ese estreptococo puede generar trastornos supurativos como complicación, ¿no? Como son la fiebre reumática y la nefritis post-estreptocócica. Por lo tanto, siempre hay que cultivar esa orina. Bueno, y hacer el estudio del
bacterias en orina, pues entonces estamos hablando de bacteriuria. Pero para que sea representativo tengo que tener más de 10.000 gérmenes en orina, por mililitro, más de 10.000 gérmenes, que no es lo mismo que considerar el cultivo. Si yo considero el cultivo, tengo que tener más de 100.000 colonias por mililitro, ¿sí? Si hablo de cultivo, hablo de más de 100.000 colonias, por mililitro en el cultivo. Si hablo simplemente del recuento de bacterias, para que sea representativo de bacteriuria, tiene que tener más de 10.000 gérmenes por mililitro. ¿Se entendió eso? Más allá de la discriminación que dice acá, bueno. ¿Por qué? Porque pueden ser bacteriurias sintomáticas o bacteriurias asintomáticas. Muchas veces las embarazadas, cuando le estudian la orina, tienen bacteriuria asintomática, pero tienen bacteriuria. Todavía no hicieron infección urinaria per se, o sea, no tienen síntomas de infección urinaria. Pero eso no quiere decir que no tengan bacterias en la orina, ¿sí? Y la otra cosa es que a veces, ¿no es cierto?, yo puedo tener bacterias en orina y el cultivo darme negativo. Bueno, eso puede estar pasando. O que la bacteria en curso, ¿no es cierto?, sea un cloroplasto, o sea, haya perdido la pared, por eso el cultivo me da negativo, o que sea una bacteria que necesita un cultivo especial, por ejemplo, si es un bacilo de Koch, una micobacteria, en el cultivo normalmente que se pide para buscar un gran negativo, no me va a cultivar la micobacteria tuberculosis, ¿se entiende? O, si no, puede ser una contaminación. Si yo tengo un número menor a 10.000 gérmenes, puede ser una contaminación y no ser una bacteriuria significativa, o sea, para considerarlo una infección urinaria. ¿Se entiende? Por eso es importante el cultivo y el recuento de bacterias. Bueno, y acá tenemos algunas palabritas con el sedimento. Yo cuando estoy estudiando una infección urinaria, le pido una orina, generalmente la pilonephritis aguda, como buen supurativo, la orina va a ser de este color, ¿no es cierto?, o turbia por lo menos, amarillenta, ¿no es cierto? Normalmente la orina tiene que tener color ámbar y olor sui generis. Ese es el color, y el olor sui generis es olor amoniacal, es el olor al amoníaco básicamente, ¿no? Pero si yo tengo una orina turbia, así verde, amarilla intensa, blanquecina, y etcétera, yo tengo alguna bacteria acá, o sea que esta orina tiene piuria. ¿Qué quiere decir que tenga piuria? Que tiene piocitos en la orina, que se ven así al microscopio en un citológico de orina. Yo veo piocitos. ¿Qué es un piocito? Bueno, un piocito es una degeneración del neutrófilo, ¿sí? Un neutrófilo degenerado sería, ¿sí? Un piocito, que cambia su aspecto, cambia su coloración, ¿ven? No tiene el mismo aspecto que un neutrófilo normal, ¿no? Y si no, se ven así como células centellantes que se llaman, que aumenta el tamaño del núcleo, tienen un citoplasma celeste clarito, ¿no es cierto?, que esta básicamente le están diciendo que tiene una infección urinaria, ¿sí? Las células centellantes, que no son más que neutrófilos, ¿no es cierto?, que sufrieron básicamente cambios por la hipomolaridad, ¿sí? Muy bien, entonces pueden encontrar piocitos y células centellantes en un paciente que macroscópicamente tiene una piuria, ¿sí? Puede encontrar en el sedimento urinario también cilindros. Entonces, ¿qué son los cilindros? Bueno, cilindros hay de distintos tipos. Hay cilindros hialinos, granulosos, epiteliales, serios, hemáticos, etc., ¿no? En las infecciones urinarias altas pueden aparecer este tipo de cilindro, que son los cilindros granulosos, que son células epiteliales tubulares, básicamente, que se descaman y generan, pasan a la orina y forman estos cilindros. O sea que el hallazgo de cilindros, o sea, cilindruria en la orina, me está diciendo que hay un problema a nivel de los túbulos renales.
porque los cilindros tienen que ver con los túbulos del riñón, ¿sí? Entonces, puede encontrar cilindros, puede encontrar piocitos, puede encontrar células centellantes en el sedimento urinario. Bueno, por imágenes, acá veo una ecografía donde se ven varias áreas hipodensas, hipoecogénicas, vinculadas a los abscesos confluentes que se producen en el riñón. Acá vemos una tomografía en donde vamos a ver también cómo acá en los riñones tienen estas imágenes hipointensas vinculadas a distintos componentes de abscenificación del riñón, ¿sí? Generalmente se pide ecografía, generalmente de lo más apropiado, a pesar de que los riñones, por ser retroperitoneales, conviene estudiarlos, pero se pide un TAC o resonancia cuando uno está estudiando complicaciones, básicamente, de la pielonefritis, ¿no? No para el diagnóstico. Bueno, morfológicamente, voy a ver esto. Vamos a ver. Los glomérulos generalmente no están alterados. Los glomérulos no están alterados, salvo en las infecciones agudas por hongos, especialmente la Candida albicans, que a veces afecta el glomérulo. Pero si no, por la Escherichia coli o los otros coliformes, que son los más frecuentes de ver en las infecciones urinarias, los glomérulos no están afectados. Yo dije que es una patología túbulo intersticial. Entonces, vamos al intersticio y ya vemos que el intersticio está poblado por un poco de edema y básicamente un infiltrado inflamatorio aluminio polimorfonuclear. Ese infiltrado comienza en el intersticio y luego invade los túbulos. Ven, acá yo tengo un túbulo dilatado con infiltrado polimorfonuclear. Esto se llama tubulitis, ¿sí? Entonces, es un proceso túbulo intersticial agudo, con infiltrado inflamatorio predominantemente neutrofílico, ¿sí? Pero ese infiltrado, que comienza en el intersticio y sigue por los túbulos, comienza a generar abscesos. Esos abscesos empiezan a coalescer y se producen verdaderos abscesos a nivel renal. Yo dije recién que la pielonefritis aguda es un proceso inflamatorio supurativo, o sea que tiene un infiltrado inflamatorio de tipo purulento. Por lo tanto, se termina constituyendo abscesos en el parénquima renal, ¿sí? Acá ven los abscesos en el parénquima renal, y esto que ven más basófilo en el centro del absceso. El absceso, ustedes saben que es una localización del pus, que generalmente está rodeado por una membrana piógena, con detritus dentro del absceso, con polimorfos nucleares, y los detritus celulares tienen que ver con necrosis de tipo licuefacción, los abscesos. Muy bien, entonces vamos a ver que en el absceso vemos colonias bacterianas, colonias bacterianas. Incluso puedo decir que hay colonias basófilas en el absceso, pero no puedo decir qué bacteria es, por eso puedo hacer ¿sí? Bueno, esto se los puse porque, bueno, hay pielonefritis aguda que pueden ser, esto se da especialmente en los pacientes que tienen trasplantes alogénicos de riñón, que están inmunodeprimidos, puede reactivarse un virus, que es el poliomavirus, y el poliomavirus afecta las células tubulares las células del epitelio tubular y esas células tubulares, como marca acá la flechita, tienen un agrandamiento del núcleo con inclusiones nucleares, ¿no? Acá esto es una célula que pasó a la orina, esto es una citología de orina, esto es una célula del túbulo distal, les digo,
con un núcleo agrandado que tiene inclusiones intranucleares, inclusiones virales intranucleares de poligomavirus. ¿Sí? Estas células que nosotros podemos ver histológicamente hablando o citológicamente hablando se llaman células de decoy. Células de decoy, que tienen núcleo amplio, citoplasma eosinófilo, a veces tienen terminaciones un poco oscuras, y el citoplasma, el núcleo agrandado, con inclusiones intranucleares asinófilas. Bueno, la pielonefritis aguda puede sufrir complicaciones, básicamente cuando hay anomalías estructurales agregadas, por ejemplo, procesos obstructivos del tracto urinario, llámese especialmente litiasis, prostatitis, catéteres, sondas, reflujo vesicolateral, vejigas neurogénicas en el diabético, o sea, algo que esté obstruyendo. Cuando es una pielonefritis asociada a alguna anomalía metabólica, especialmente la diabetes, que tiene, ustedes ya saben, predisposición a las infecciones, pacientes con insuficiencia renal previa o las embarazadas, alteraciones de renalidad, especialmente pacientes neutropénicos con inmunodeficiencias, o que tienen algún patógeno inusual, especialmente multiresistente, como pueden ser hongos, micoplasmas, pseudomonas, etc. En estas condiciones, lo más probable es que la pielonefritis aguda, simple, común, tratable, que generalmente regresiona con un buen tratamiento antibiótico, a Escherichia coli, que es el germen más común, pueda complicarse, ¿se entendió? O sea, ante una pielonefritis aguda, por ejemplo, en un paciente con estas condiciones, por ejemplo, pielonefritis aguda en un diabético, pielonefritis aguda en un paciente que tiene obstruida la vía urinaria por cálculo, pielonefritis aguda en un paciente que tiene insuficiencia renal previa, etcétera. Bueno, lo más probable es que esta pielonefritis aguda se complique. Yo ya dije que la pielonefritis aguda era complicación de la infección urinaria alta. Y ahora vamos a hablar de las complicaciones de la pielonefritis aguda. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo? Bueno, la principal complicación de la pielonefritis aguda es la necrosis papilar. La necrosis de las papilas. Por eso es un hincapié en histología normal antes. Bueno, estos, por ejemplo, en este fluorograma escritor, básicamente vemos un riñón, esta es la pelvis, estos son los cálices, y acá vemos cómo todas las papilas están necrosadas, porque generalmente la necrosis papilar en la pielonefritis aguda, tanto por causa obstructiva o por diabetes, bueno, toma varias o todas las papilas, ¿sí? La necrosis papilar es una complicación de la pielonefritis aguda, pero la necrosis papilar puede darse en 4 instancias especialmente. Más frecuente en el hombre, en la uropatía obstructiva, o en la nefropatía obstructiva. Más frecuente en hombre, en la uropatía obstructiva. Puede complicarse con necrosis papilar. Más frecuente en la mujer, en la diabetes. ¿Sí? Más frecuente en la diabetes. Y además, la necrosis papilar puede aparecer en la anemia falciforme, muy pocas veces, muy poco frecuente, es eso. Y la otra importante, más frecuente en la mujer, es en la nefropatía por analgésicos. Es muy común que las mujeres, especialmente histéricas, tomen analgésicos porque sí. Esa mujer que se toma una aspirina toda la mañana por si acaso le duele la cabeza, eso se ve mucho en la mujer histérica. Entonces, bueno, después de 5 a 7 años de tomar analgésicos, porque sí, puede hacer una nefropatía por analgésicos. La nefropatía por analgésico, junto con la pielonefritis crónica, son las dos patologías que producen alteración de los cálices.
pielonefritis crónica y nefropatía por analgésicos son las dos nefropatías que pueden generar alteración de los cálices, ¿no? Por lo tanto, la nefropatía por analgésicos puede terminar en necrosis papilar. Acá se ve macroscópicamente, acá tenemos la pirámide y acá tenemos la papila. Ven que están necrosadas las papilas, se ven blanquitas. Acá se ve mejor la papila toda necrosada que desemboca acá en el cáliz. Y así se ve microscópicamente, ¿no es cierto? Ahí está el fotito que vimos antes, una papila normal, tapizada por un urotelio, que desemboca en el cáliz, que es la papila de Champagne que recibe la papila, tapizada por un urotelio también. Pero fíjense, acá tengo el cáliz y acá desembocando la papila, y miren la papila como está, toda la punta de la papila está necrosada. Necrosis de coagulación, en este caso, necrosis de coagulación, con un borde sumamente hiperémico. Acá vemos solo la papila, totalmente necrosada, con este borde hiperémico que tiene, porque la necrosis de coagulación justamente reacciona con un infiltrado polimorfonuclear neutrofílico, ¿sí? Entonces siempre la papila puede estar necrosada. Y esta papila necrosada puede romperse, pasar al árbol urinario, viajar la necrosis papilar, viajar por el árbol urinario, y eso pasa al uréter y se comporta como si fuese un cálculo, ¿sí? Ese pedazo de papila necrosado, entonces el uréter se empieza a contraer y aparece el cólico ureteral, mal llamado cólico renal, porque aparecen esos restos de papilas necrosadas en la vía urinaria. Muy bien. La otra complicación de la pielonefritis aguda es la pielonefrosis. Cuando coalescen básicamente estos abscesos y se transforman en un gran absceso, en una bolsa, el riñón, de pus. Se llama pielonefrosis, ¿no? Cuando el riñón se convierte por coalescencia de los abscesos en una verdadera bolsa de pus. Acá vemos una imagen de una pielonefrosis ecográfica, ¿no? Ven que es una bolsa que tiene un contenido hiportogénico, porque esto es pus, lo que hay acá adentro, ¿sí? Y la otra complicación es cuando básicamente se producen abscesos reales que comprometen el parénquima adyacente al riñón, porque este absceso atraviesa la cortical y aparece el absceso, un tanto ven, drenando hacia afuera, los abscesos perinefríticos, como el absceso perinefrítico. Esto es grasa, y acá tengo el absceso en la grasa pararenal de Gerona, ¿sí? Entonces, las tres complicaciones de la pielonefritis aguda son los abscesos perinefríticos, la pielonefrosis y fundamentalmente la necrosis papilar o papilitis necrotizante que se dice, ¿sí? Bueno, pasamos a la pielonefritis crónica ahora, ¿sí? Bueno, también es un proceso inflamatorio, intersticial, pero en este caso crónico. O sea que vamos a encontrar esos hallazgos que vimos en la parte general al principio, ¿no es cierto? Todo proceso pielonefrítico crónico tiene fibrosis. Esa fibrosis retrae el parénquima, retrae el parénquima y se adhiere la cápsula al parénquima, por eso cuesta descapsularlo. Y, como decía antes, la pielonefritis crónica tiene que afectar o afecta los cálices y la pelvis renal, como hace la nefropatía por analgésicos, ¿sí? Entonces, fibrosis, retracción del parénquima por fibrosis, retracción de la cápsula, con afectación de los cálices y la pelvis, son los tres componentes de la inflamación intersticial crónica que constituye la pielonefritis crónica. Y hay dos variantes de pielonefritis crónica. La que aparece en la infancia, que es
anemia con reflujo, que es bastante frecuente, que se da en la primera infancia. Puede ser, el reflujo puede ser uni o bilateral, generalmente por alteraciones congénitas de la unión uretero-vesical. Entonces, si hay anemia acá o alteración de la válvula, acá uretero-vesical, la orina de la vejiga hace reflujo hacia el uretra, vuelve para atrás, ¿no? Todos estos pacientitos terminan en insuficiencia renal crónica. Lo que no tienen estos pacientes es agregada infección concomitante, ¿sí? El reflujo básicamente es de tipo estéril, o sea, no hay infección acompañante, ¿sí? Acá les muestro algunos ejemplos. Acá vemos cómo pasó hay reflujo hacia el árbol, dilatándose el árbol hielocalicial, ¿no es cierto? Dilatándose por una alteración a nivel de las válvulas uretrales, pasa y dilata la vía urinaria. Acá otro ejemplo, en este programa escritor, donde tenemos acá un divertículo en la vejiga, una evaginación, y eso genera básicamente un reflujo hacia arriba. Bueno, y después en el adulto está la pielonefritis crónica obstructiva, o sea, hay algo que está obstruyendo, que en línea general lo más frecuente siempre son los cálculos, lo más frecuente, pero puede ser un tumor, puede ser un coágulo, puede ser una papila necrosada, etc. Puede ser puño bilateral. La obstrucción bilateral es incompatible con la vida, o sea que hay que desobstruir al paciente urgente porque si no se muere. ¿Por qué? Porque al obstruirse, por ejemplo, ven acá en esta imagen, acá está la vejiga, este es el urete y acá está impactado un cálculo. Entonces se produce esta ureterinefrosis, esta dilatación, que luego se transmite a la pelvis, entonces aumenta la presión acá, ¿no? La presión dentro de la pelvis, comprime la corteza y atrofia la corteza renal, acompañado de atrofia, y aparece lo que se llama la hidronefrosis. ¿Ven? Como el riñón aparece quintificado con una corteza más pequeñita, se altera la presión corticomedular y todo el riñón está dilatado, todo el aparato hielocalcial dilatado, y básicamente después la corteza remanente está totalmente fibrosada y esa fibrosis también lleva, por aumento de la presión y la fibrosis, a no retracción de la corteza renal, de la cápsula renal y con atrofia del parénquima renal cortical, ¿sí? Acá, a diferencia de la pielonefritis crónica de la infancia, ¿no es cierto? Siempre hay un mecanismo obstructivo, y sí hay una infección sobreagregada, porque yo les dije que si se obstruía la vía urinaria, de alguna manera y se produce éstasis, se sobreinfecta la orina, ¿sí? Bueno, clínicamente vamos a tener, básicamente, puede persistir el dolor, porque si este paciente hizo una pielonefritis crónica obstructiva, lo más probable es que venga de pielonefritis agudas a repetición, y termine en pielonefritis crónica. Termina en esto, ¿no? En la hidronefrosis, como vimos. Puede aparecer básicamente fiebre en estos casos, si viene de repetición de procesos agudos, o en hematuria, básicamente, dependiendo de la causa. Y bueno, la pielonefritis obstructiva básicamente tiene una disminución del flujo sanguíneo renal por compresión, con reducción de la filtración glomerular, ¿no? Y empiezan a hacer acidosis y terminan con hiposteruria, básicamente, o sea, con una dificultad en concentrar la orina. Esto es lo que se conoce como nefropatía por ablación, ¿sí? Bueno, crónicamente acá vemos algunas imágenes.
pericial con la corteza atrófica, hacen esta imagen tomográfica muy característica que se llama signo de la pata de oso, ven que parece una patita de oso, de un platígrado, típico de la pielonefritis crónica. Así se ve por fuera, ¿no es cierto?, con las lobulaciones, porque al corte vemos la corteza atrofiada, ¿no es cierto?, y quitificado el árbol pielocalciano, ¿sí? Acá les puse un ejemplo de una forma de pielonefritis crónica particular, que es la xanthogranulomatosa, en donde vemos un infiltrado mononuclear específicamente constituido por linfocitos y histocitos, a predominio de histocitos, espumosos, ¿sí? Llaman pielonefritis crónica xanthogranulomatosa. Bueno, y acá los hallazgos microscópicos. Acá ven esquemáticamente el túbulo, los vasos, normalmente, y acá vemos la fibrosis que se sobreagrega y el infiltrado mononuclear de los procesos crónicos de pielonefritis crónica, ¿no? Acá vemos cómo aparece el intersticio, el infiltrado, está lo mismo, pero es un infiltrado básicamente mononuclear con túbulos atrofiados, ¿no? Túbulos atrofiados. Algunos empiezan a dilatarse, ven que algunos hay tubitos atrofiados, intersticio renal con infiltrado crónico, donde se va agregando luego la fibrosis tardíamente, y algunos túbulos dilatados con el epitelio un poco aplanado, que pueden tener secreción en su interior, formación de cilindros, como vemos acá, ¿no?, dilatados. A veces es tanta la dilatación que ven que toda esta área que tiene tubos atrofiados, otros dilatados, con ese acúmulo de proteínas dentro de los tubos dilatados, que no es más que acúmulos de proteína de Tamm-Horfeld, que es la proteína que se produce en los túbulos contorneados distales y colectores, junto a otra glucoproteína, y dan este aspecto tan característico que parece parénquima tiroidea. Por eso se llama pseudotiroidización a este aspecto que vemos de la pielonefritis crónica, ¿sí? Acá vemos lo mismo, un tubo dilatado con ese acúmulo proteico, el infiltrado crónico intersticial. Y acá además se ve en el fondo un poco de fibrosis en el intersticio. Bueno, pasamos a la uropatía obstructiva. Hablamos de uropatía obstructiva cuando hay, básicamente, algo que obstruye, generalmente litiasis, infección sobreagregada, por la éstasis benigna, ¿no?, con dilatación del ureter y del árbol pielocalcial, la ureronefrosis, sumado a la corteza atrofiada del parénquima renal, ¿sí? Como ven acá, pienso todo esto, la obstrucción puede ser a distintos niveles, puede ser en la uretra, puede ser en la vejiga, puede ser en la unión uretero-vesical, en el uréter, en la pelvis, o el intrarrenal, por distintas situaciones. Tumores, coágulos, papilas, cálculos, etc., ¿no? Fibrosis, compresiones extrínsecas, etc. Cualquier cosa que obstruya la vía urinaria, por ejemplo, en la uretra es muy común la hiperplasia prostática, que comprime la uretra prostática. En la vejiga lo más común son los cánceres del cuello. En el uréter, por ejemplo, la fibrosis peritoneal, la compresión por el embarazo, la compresión por un tumor, por un linfoma, por un cáncer de cuello, etc., ¿no? En el riñón lo mismo, ¿no es cierto? La pielonefritis crónica, los cálculos, los tumores, etc. Pero sabemos que para hablar de uropatía obstructiva yo tengo que tener obstrucción de la vía urinaria por algo, sumado a infección sobreagregada, con dilatación de la vía urinaria y atrofia de la corteza renal, ¿sí? Esa obstrucción puede ser brusca, puede ser insidiosa, puede ser parcial, puede ser completa, puede ser uni o bilateral, a cualquier nivel, dijimos, de la vía urinaria, por causas que son intrínsecas a la vía urinaria o extrínsecas a la vía urinaria. Por ejemplo, el embarazo es una causa extrínseca.
Y esta es la consecuencia. Acá vemos algunas imágenes con la dilatación del árbol pielocalcial, la hidronefrosis, ¿no? Con la corteza aplanada o atrofiada ecográficamente. Acá vemos un pielograma, un urograma esqueletor, donde vemos que hay una obstrucción a nivel urétero vesical, ¿no? Con dilatación del uréter, porque eso hizo hincapié en el diámetro del uréter antes, porque el uréter debe tener por lo menos 1 centímetro, y fíjense cómo se dilató todo el árbol pielocalcial. Y esto es una pieza de resección quirúrgica donde vemos un uréter totalmente dilatado, una pelvis totalmente dilatada y con área espinada, y miren el árbol pielocalcial totalmente dilatado con cristalización del riñón y atrofia de la corteza. Este riñón es un riñón nulo, hipofuncionante o no funcionante, porque si llega a la no función renal, obviamente si esto es un paciente que hizo una insuficiencia renal terminal, ¿sí? Este riñón no funciona más, entonces se lo saca, se lo reseca quirúrgicamente. Bueno, microscópicamente es lo mismo, esto es normal, y acá vemos el infiltrado crónico, acá vemos el infiltrado crónico y la fibrosis, los glomérulos no están afectados, y la dilatación de los cálices o de las venas, tapizados sobre el hilo. Bueno, no podemos no hablar de la urolitiasis, que es el proceso obstructivo más común. Es mucho más frecuente en los varones, en los cálculos de la urinaria, especialmente jóvenes. La mayoría se forman a nivel del riñón, o en la pelvis renal o en el árbol pielocalcial. ¿Pueden formarse en la vejiga? Sí, pueden formarse en la vejiga, pero la mayoría se forman en el riñón. Existe predisposición familiar, es normal que en la familia el padre o la madre hayan hecho cálculos. Obstruyen obviamente el flujo urinario, como vimos recién. Los más peligrosos son los pequeños fracturitos en grava, que son los que pueden migrar y son los que desencadenan ese cólico renal famoso, que es muy doloroso. Mientras que los cálculos que son más grandes se retienen básicamente en el riñón, generalmente son tan grandes como un coral marino, lo llaman cálculos coraliformes, entonces no migran, y se mantienen asintomáticos o terminan erosionando el urotelio y terminan generando hematuria, ¿no? La hematuria generalmente macroscópica. ¿Cuándo hablo de hematuria macroscópica? Cuando tengo más de 1,5 mililitros de sangre en 1 litro de orina. Se torna macroscópica, ¿sí? Bueno, y obviamente que la obstrucción, como dijimos, siempre predispone a la infección. Un calculito que obstruye la vía urinaria predispone a que se genere una infección urinaria. Bueno, acá hay unos ejemplos, ¿no? La biología simple del árbol urinario. Cuando me doy cuenta que yo estoy mirando una placa de árbol urinario y no es una placa simple del abdomen frente, no, para yo decir que es una placa de árbol urinario, tengo que ver el diafragma, ¿sí? La placa simple de árbol urinario incluye el diafragma. La placa simple del abdomen no, ¿sí? Bueno, y acá vemos una imagen de un cálculo radiopaco, allí, donde está la flechita. Acá vemos un cálculo que está en la célula renal, que está adentro del riñón. Acá vemos también cálculos radiopacos. Acá, cálculos radiopacos. Acá fíjense, cálculos bien coraliformes, cálculos que se adaptan al árbol pielocalcial, lo suficientemente grandes como para no poder migrar, parece un coral. Bueno, algunas imágenes con placa simple de árbol urinario, que es lo que más tenemos para hacer, ¿no? Si no, bueno, acá otras imágenes. Esto es un gran cálculo en la vejiga, un cálculo irregular que está en
pública y sacarle el cálculo quirúrgicamente. Porque esto no sale por la letra ni por casualidad. Una mujer así, la letra y me muere el dolor. Bueno. Otra cosa que normalmente cuando nosotros diagnosticamos litiasis en la vía urinaria, más allá de hacerlo a través del sedimento urinario, uno cuando recibe en la guardia a un paciente con un cólico renal, sabemos que en más del 90% los cólicos renales están producidos por cálculos. Bueno, primero le calmamos el dolor, ¿no es cierto? Tratamos la vía urinaria con la buscapina, intramuscular, o endovenoso, se lo podemos pasar, y después le damos un analgésico para calmar el dolor, ¿sí? Calmamos el dolor, dilatamos la vía urinaria y el paciente te va a dar un besito porque se alivia el dolor, porque el dolor del cólico renal es fuertísimo, no tiene posición antálgica, o sea, te duele sentado, parado, acostado, haciendo la vertical o como te pongas. No es un dolor insoportable. Te lo digo por experiencia, pero no cálculo de cada tanto. Corro a la guardia que me atiende alguno de ustedes, ¿no? Entonces, después de que te calman el dolor, se le pide al paciente que orine un frasquito, se manda a hacer un sedimento urinario, que ahora vamos a ver lo que tenemos que ver en el sedimento urinario, y después se lo manda a hacer una urotac, ¿sí? La urotac es más precisa porque detecta calculitos muy pequeñitos, como vemos acá, acá el paciente le pescamos el calculito acá. Entonces la urotac le dice si tiene el cálculo, dónde lo tiene el cálculo impactado y cuánto mide el cálculo, ¿no? Porque si el calculito mide menos de 5 milímetros, eso le decimos al paciente, bueno, andá y ahora tomar líquido, y cada vez que vayas a orinar, andate al baño con un colador y poner el colador y orinar en el colador para ver cuándo lo eliminas. Porque si tiene menos de 5 milímetros, lo vamos a eliminar por la orina, ¿sí? Pero como es tan chiquitito, hay que pescarlo con un colador, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cálculos urinarios hay que mandarlos a analizar. No es lo mismo que los cálculos de la vía biliar, ¿sí? Los cálculos urinarios hay que mandarlos a hacer el examen cristalográfico. No se dice examen físico-químico, porque no estudian la físico-química del cálculo, sino hacen la cristalografía para ver de qué cristales está hecho el cálculo, para ver después qué tratamiento hace el paciente. Bueno, si tienen menos de 5 milímetros, porque si tienen más de 5 milímetros, bueno, a ese paciente lo tenemos que mandar a lithotripsia, con radiofrecuencia se lo destruye con esas vibraciones, se lo destruye el cálculo para eliminar después como una arenilla, ¿no? Ahora, si es un cálculo de este tamaño, no es grosso, ahí ni con un tarado lo destruye ese cálculo. Este paciente va a cirugía, ¿sí? Bueno, fíjense que hay distintos tipos de cálculo, de distintos colores, marrones, blancos, amarillos, grisáceos, etc. Los cálculos más frecuentes son los que contienen calcio, especialmente los oxalatos de calcio, los fosfatos de calcio, son los más frecuentes, son de más del 70%. ¿Sí? Los cálculos coraliformes, que son esos que tienen muchas puntas, que son grandes, que yo les decía, son los cálculos de estruvita, que es el fosfato amónico magnésico. Estos cálculos se generan siempre en relación básicamente a infección previa, especialmente con Proteus o Escherichia coli, se dan en 15 a 20%, y estos se dan en orinas alcalinas. Sin embargo, los oxalatos de calcio se dan en orinas ácidas, ¿sí? Perdón, alcalinas también. Después tenemos los cálculos de ácido úrico, que se dan en pacientes con, por
ejemplo, con mucha destrucción del ADN, con pacientes leucémicos o que tienen gota, los de ácido úrico serán un 5 al 10%. Esto sí, colinas ácidas precipitan el ácido úrico uniéndose al calcio. Después hay cálculos de cistina que se dan en un 1 o 2%, también en colinas ácidas. Hay otros cálculos más raros, pero estos son los cálculos más frecuentes. Los más frecuentes son los de calcio, ¿no? Los oxalatos de calcio o fosfato de calcio. Bueno, esto es lo que les decía del tamaño, es importante siempre medir el cálculo, porque aquellos que tienen, ven acá, yo mido este calculito, y tiene 4 milímetros, más o menos. Lo aquí ahí en el dedo. No sé si el paciente o el médico, no sé, tiene el calculito en el dedo. Ese calculito seguramente lo elimino porque era pequeñito, tenía menos de 5 milímetros. Pero son calculitos que si yo lo aplasto así se rompen. Entonces hay que tomarlos con un colador y luego ponerlos en un frasquito sin nada. Se lava el cálculo, se lo deja secar al aire, se lava el cálculo, se lo deja secar al aire, no al calor. No pongan el cálculo en un frasquito de estufa para secarlo. El calor cambia los componentes del cálculo. Y no se le debe poner formol, porque el formol diluye algunos cálculos, entonces después no podemos saber de qué están constituidos. ¿Sí? Entonces, se lo lava, o sea, se lo enjuaga, se lo pone en un frasquito de vidrio, no lo pongan en un sobre de papel o lo ponen, algunos lo ponen en un sobre adherido a una cinta adhesiva. No, porque lo van a destruir el calculito. Pónganlo en un frasquito de vidrio chiquitito y seco, sin ningún fijador, ni formol, ni alcohol, ni agua, ni solución fisiológica, nada, sin nada. Y lo mandan a análisis clínico, no me lo manden a mí, ¿sí? Porque aparecen todos los pacientes con los cálculos a patología. En patología nosotros no hacemos cristalografía, tienen que mandarlo a análisis clínicos, ¿sí? Y ahí lo van a estudiar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un programa, de una ecografía, donde hemos impactado un cálculo con la vibración de la vía. Acá tenemos uno de los cálculos más frecuentes que contiene calcio, azúcar acetal. Acá tenemos otra imagen con un cálculo que está en la vejiga, ahí impactado en la vejiga. Bueno, ¿cómo se producen los cálculos? Debe sobresaturarse el material, ¿no es cierto? Y nuclearse a glucoproteínas, se unen tienen un centro siempre del glucoproteico, y ahí se van depositando por sobresaturación el ácido úrico, o lo que sea, el oxalato de calcio, el fosfato de calcio, lo que sea. Por sobresaturación se nuclea, favorece la nucleación, la disminución de la diuresis. Por eso es importante siempre, para hacer que no se formen cálculos, tomar mucho líquido, más aún en los pacientes que tienen la predisposición a hacer cálculos, ¿no? Influye también la dieta. Hay muchos componentes de la dieta que no están permitidos en aquellos pacientes que tienen trastornos, como dije recién, aquellos pacientes que tienen cálculos de oxalato de calcio no pueden comer en exceso chocolate, no pueden comer en exceso tomate, o no pueden tomar demasiados lácteos o comer queso porque tiene mucho calcio. Entonces la dieta influye. Por supuesto, las infecciones influyen en la formación del cálculo. Dijimos que los cálculos de fluorita o fosfato amónico de magnesio, eso se producen básicamente porque las bacterias modifican los componentes y sobresaturan los componentes. Bueno, hay que tener en cuenta que muchos trastornos metabólicos pueden influir, por ejemplo la gota, con aumento del ácido úrico,
público, los trastornos de la salud entérica, los trastornos metabólicos como la hipercalcemia o la hipercalciuria. Obviamente el sexo también y la edad, como vimos recién, que pone en los varones, especialmente jóvenes, 30 años más o menos. El pH es muy importante también. Hay algunos cálculos que clasifican en orinas ácidas, como vimos recién, y otros en orinas alcalinas. Y hay factor para personas que no tienen ningún factor predisponente y sin embargo hacen cálculos iguales. En esos pacientes, aparentemente, lo que tienen es una deficiencia de inhibidores de la formación de cristales. Por ejemplo, tienen déficit de pirofosfato, de permanganato, de glucosaminoglucanos. Esas sustancias son inhibidores de la precipitación de cristales. Aquellas personas que tienen déficit de esos inhibidores hacen que se encuentren predispuestas a hacer precipitación de cristales y cálculos. ¿Se entendió? Generalmente los cálculos se producen en varones, treintones, algunos con colinas ácidas, otros con colinas alcalinas, algunos que tienen ingesta diaria de algunos contribuyentes a hacer cálculos, o que tienen infecciones, o que tienen algún trastorno metabólico, que toman poco líquido, donde generalmente se predispone la sobresaturación de algunos de esos componentes. Bueno, entonces vamos a pedirle a ese paciente un sedimento urinario. Vamos a ver morfológicamente el aspecto de la orina. ¿Y qué va a estudiar el chinito acá que está mirando el sedimento? Bueno, lo que va a estudiar son en la orina, en el sedimento de la orina, va a estudiar la presencia de células epiteliales, de leucocitos, de hematías, de cilindros y de cristales. ¿Sí? Eso es lo que se ve en un sedimento urinario. ¿Sí? Copiaron células epiteliales, leucocitos, hematías, cilindros y cristales. Con respecto a las células epiteliales, podemos encontrar células escamosas en distintos grados de maduración, superficiales, intermedias, basales, porque las células escamosas en la orina aparecen básicamente porque o pertenecen al trígono de Lietov, ¿no? Al trígono vesical, que está tapizado por células escamosas. Puede ser en una vejiga que tenga metaplasia escamosa y aparezcan células escamosas, o por influencia hormonal, ¿sí? O por causa inflamatoria en el varón o por cambios hormonales en la mujer. Estas son las mismas células que nosotros encontramos en el PAP en una mujer. Podemos encontrar células endoteliales, por acá, ver si hay células endoteliales, si son benignas o no, o tienen algún cambio reactivo. Podemos encontrar piocitos, bueno, esto es una célula endotelial. Podemos encontrar piocitos, los piocitos que certificamos que eran en las infecciones urinarias. Podemos encontrar células epiteliales cargadas de grasa, que hacen estos cruces de marcas que son restringentes. Esto me está diciendo que el paciente tiene una periodontitis crónica. Células epiteliales cargadas de grasas. Podemos encontrar cilindros de este tipo, y yo dije que si los cilindros aparecen, en este caso un cilindro granuloso, aparece en los procesos que están donde está afectado básicamente los túbulos de riñón. Bueno, podemos encontrar leucocitos o piocitos, podemos encontrar células estellantes, como vimos recién, o muchos piocitos. De las infecciones urinarias, básicamente. Podemos encontrar hematíes. Cuando el hematíe es crenado, o sea que tiene esta formita, está deformado, que se dice hematíe crenado, el origen de este hematíe no es el túbulo, sino que es el glomérulo. Cuando ya veo hematíes en orina,
es una microhematuria, ¿sí? Una microhematuria. Y la microhematuria puede ser de origen renal tubular o puede ser de origen renal glomerular. Es glomerular cuando el hematíe es drenado. De lo contrario es de origen tubular. ¿Sí? Los hematíes yo los puedo confundir con las levaduras de los hongos, pero fíjense que los honguitos en relación a los hematíes siempre aparecen como en cadenas, y cuando hay hongos generalmente hay hifas, pero bueno, los hongos yo me los puedo confundir con hematíes cuando están soltitos, ¿sí? Podemos ver cilindros, que yo les dije que hay distintos tipos, los leucocitarios, que son de origen tubular. Bueno, todos los cilindros son de origen tubular, pero los hay hialinos, los hay hemáticos, los hay leucocitarios, los hay granulosos, los hay serios, distintos tipos de cilindros. Pero la cilindruria es indicador de patología túbulo-intersticial, tubular. Y cristales, por ejemplo los de oxalato de calcio, que se ven así, los de ácido úrico, que se ven así, los de struvita, o fosfato amónico magnésico, que se ven así. Pueden haber cristales de colesterol, que se ven como plaquitas superpuestas, rectangulares, o los cristales de cistina, los cálculos de cistina, distintos tipos de cristales. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el sedimento? Cristales, cilindros, hematíes, leucocitos y células epiteliales. Bueno, también vamos a ver si hay en orina bacterias, que ya dijimos el concepto de bacteriuria, más de 10.000 gérmenes por mililitro, y después tenemos que hacer el cultivo. Era representativo el cultivo, más de 6.000 colonias por mililitro, ¿sí? Bacteriuria. Puede ser sintomática o no sintomática. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver algunas cositas relacionadas a la vejiga. Esto es repasar un poco la histología de la vejiga, tapizada por epilotelio. El urotelio de la vejiga, que dijimos que tenía entre 3 y 7 cajitas, tapizadas por estas células más grandes, con uropetina, que son las células en paraguas, que parecen tener como una actividad reactiva, pero no son malignas. Asienta sobre una lámina propia, después viene en un 5% una cajita muscular lisa en la lámina propia, que se llama muscularis mucosae, después viene la capa muscular propia y después viene la adventicia, ¿no? Acá vemos la capa muscular propia y la adventicia de la vejiga portal. Acá vemos, para que vean la importancia que tienen las células en umbrella, que son estas células más amplias, que generalmente se llaman en sombrilla porque recubren, le hacen de paragüita a 3 o 4 células uroteriales por debajo. Bueno, acá en una citología, por supuesto que no tiene el palito, se lo pusieron porque es una hermosa la citología. Esto se hace muchas veces en patología o en citología, se sacan fotos así con aceite de inmersión, porque muchas veces en los congresos de patología hay concursos de fotografía, entonces a veces nosotros hacemos fotos así muy lindas, ¿no? Bueno, esta es una foto hermosa, de una célula bien característica, la célula de Paraguay, que bueno, le agregaron después el magnito de Paraguay para la foto. Bueno, pero las umbellas cells y las sensopillas son estas, ¿sí? Que tienen esta membrana trilaminar con uroplaquina. Bueno, y vamos a dar un conceptito de cistitis, o sea, de infección urinaria baja. La cistitis generalmente precede a la pielonefritis bacteriana, como dijimos, pero lo más común es que el paciente haga cistitis y termine, si no está tratado a tiempo, o mal tratado, o no tratado, en una pielonefritis aguda, ¿cierto? Como vimos, la cistitis es más frecuente en la mujer, por la letra cortita, y
Y los factores predisponentes son los mismos que elegimos para la plieronefritis aguda, ¿no es cierto? Que tenga cálculo, que distribuya el flujo urinario, que tenga predisposición a las infecciones, que tenga una sonda, que sea un paciente comprometido, que haya sufrido radiaciones, la uretra intracomunicada, o sea, cuestiones de índole anatómica, ¿no? Y también hay cistitis agudas y cistitis crónica. Por supuesto, acá hago hincapié en la importancia del reflujo por la uretra y la vía de contaminación de la uretra, ¿no es cierto? Cómo se contamina, que es lo mismo que dijimos antes, cómo la bacteria se adhiere, la uretra se coloniza, se adhiere, hace la diseminación planimétrica y llega a la vejiga, ¿no es cierto? A la vejiga. Los síntomas que ya los dijimos, la orina turbia con olor, generalmente, la colorectal, que es muy común, la colaquiuria, con ganas constantes de orinar, el dolor pélvico bajo, el hipogastrio, tiene un dolor difuso pélvico, generalmente, puede tener alguna forma, como vamos a ver, hematuria, y como dijimos antes, las cistitis cursan con poca elevación de la temperatura. Generalmente tienen febrícula o no tienen fiebre, temperatura baja. A diferencia de la plieronefritis aguda, ahí sí tiene chuzos de frío, están muy sudorosos con fiebre alta. Bueno, acá vamos a repasar algunas cistitis. Acá hay una vejiga que está abierta, ven que la mucosa está sangrando. Esto se llama obviamente cistitis hemorrágica. Acá vemos el urotelio, el cortico lógico y la succión hemática. Porque después el infiltrado es totalmente inespecífico, un infiltrado mononuclear, generalmente con linfocitos, plasmocitos, puede haber algún histiocyto, con marcada congestión, pero a veces empieza a haber succión hemática y sangre. Esto es bastante común que las cistitis hemorrágicas se produzcan por tratamientos, por ejemplo, de radiación, en pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de útero, especialmente del cuello, que son sometidos a radioterapia, terminan haciendo cistitis hemorrágicas por radiación, que al principio son agudas de tipo hemorrágica y terminan tornándose cistitis crónicas, ¿no? Totalmente inespecíficas en cuanto a su etiología, ¿no? Porque no hay mucho edema, hay un infiltrado crónico y hay poca ya congestión, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que sufren tratamientos con ciclophosphamina, por ejemplo, es muy común la cistitis hemorrágica. Después hay otra forma de cistitis muy particular, que también esta se ve en pacientes que, por ejemplo, son tratados con BCG, para el cáncer de vejiga, que hacen estas cistitis muy particulares, que también tenemos edema de congestión del infiltrado, pero hacen verdaderos folículos linfoides, a veces con centros proliferativos. Esta es la cistitis folicular característica. Esta generalmente, repito, se dan pacientes tratados muchas veces por cáncer de vejiga, que después, cuando nosotros hacemos los controles de esas vejigas, están cursando una proceso de cistitis post quimioterapia, que es la cistitis folicular. Bueno, hay formas de cistitis eosinofílica, que como su nombre lo indica, el infiltrado que prevalece es el eosinófilo. Esto también es una cistitis que se ve muchas veces en pacientes tratados con quimioterápicos, que es la cistitis inconsistente, donde se producen, más allá del infiltrado crónico, placas difusas que se aplican contra el urotelio de calcio, placas calcificadas, y esas placas se incrustan en el urotelio, pero se llama cistitis incrustante, calcificadas. Esta es la cistitis que más me interesa, que es por la cistitis que más biopsias se hacen generalmente. Esta cistitis produce un
dolor pélvico crónico, difuso, como indica acá la imagen, es mucho más frecuente, casi patognomónica de la mujer, que tienen esos dolores crónicos difusos que muchas veces se confunden con la endometriosis, que generan este síndrome de dolor pélvico crónico, o con los dolores crónicos de las prostatitis en los varones, que en este caso en la mujer, ¿no es cierto? Que son las cistitis intersticiales. Las cistitis intersticiales son procesos de cistitis crónicas, pero no asociados a bacterias. Cuando uno estudia esta cistitis nunca encuentra una bacteria, ¿sí? Bueno, y cuando hace la citoscopía nos encontramos con estas imágenes citoscópicas que se llaman glomerulaciones, glomerulaciones, que son como áreas petequiales hemorrágicas sobrelevadas, ¿sí? Muy característicos, que están muchas veces relacionadas a áreas ulceradas de la vejiga. Como vamos a ver, la cistitis intersticial tiene, histológicamente, generalmente lesión y erosión o ulceración del urotelio, con un infiltrado, con mucha congestión, con un infiltrado crónico, y en ese infiltrado crónico predomina particularmente el mastocito. Estos son mastocitos. Lo que pasa es que el mastocito con H&E es difícil de diferenciar. Hay que hacer siempre un piensa para ver las granulaciones basófilas del mastocito, ¿sí? Entonces, la cistitis intersticial cursa con erosión o ulceración del urotelio, con congestión, con un infiltrado crónico bastante importante, a expensas especialmente de linfocitos, de plasmocitos con mucho mastocito. Lo que la caracteriza es el mastocito, acuérdense, ¿sí? Bueno, hay cistitis granulomatosas. Por supuesto, uno cuando piensa en cistitis granulomatosa, lo primero que piensa es en la TBC vesical. Lo que pasa es que la TBC vesical es rarísima, pero existe la TBC vesical cuando se produce una uretritis tuberculosa o prostatitis tuberculosa, y esa tuberculosis prostática o uretral se disemina a la vejiga. No es lo más frecuente. Pero hay otra forma de cistitis granulomatosa. La más frecuente es asociada al tratamiento con BCG, como cáncer de vejiga. El tratamiento, como su nombre lo indica, se da ese bacilo de Calmette-Guerin, que es la BCG, que es el bacilo de la tuberculosis, se da ese bacilo atenuado para el tratamiento del cáncer de vejiga, ¿no es cierto? Y genera una cistitis granulomatosa. Eso es lo más frecuente dentro de la cistitis granulomatosa. Ver granulomas, con células gigantes, como ustedes ya saben, ¿no? En la pared de la vesícula. Esto es el urotelio, y vemos un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. Pero esos granulomas a nosotros nos obliga, si no tenemos el antecedente de tratamiento por BCG, nos obliga a hacer siempre un Nielsen, porque son granulomas muy parecidos a los granulomas de la tuberculosis, ¿sí? En este caso yo les puse una cistitis granulomatosa menos frecuente. Esto es más frecuente, se ve más frecuentemente en Egipto, en Sudán. Nosotros no vemos mucho esto, pero para que vean que hay cistitis granulomatosa por otras microorganismos, especialmente parasitarios, como es el Schistosoma hecatorum. Acá vemos los huevitos del schistosoma, y la reacción granulomatosa con células gigantes de tipo cuerpo extraño rodeando los huevitos del schistosoma hecatorum. Esta no, esta es una cistitis granulomatosa por BCG. Esta no, esta es una cistitis granulomatosa por schistosoma.
Esta es una cistitis que solemos ver, que tiene importancia porque se puede confundir, fíjense ustedes cómo se ve en la biopsia. ¿Ven? Casi esta imagen polipoide muy característica, tapizado por urotelio, con papilas, realmente con formaciones papilas, por eso se llama cistitis polipoidea, pero se nos puede confundir en la histología con un carcinoma papilar de bajo grado, ¿eh? Con un carcinoma urotelial papilar de bajo grado de la vejiga. Este tipo de cistitis se ve comúnmente en los pacientes que tienen sondas permanentes, como la sonda de Foley, sondas permanentes en la vejiga, terminan haciendo esta forma de cistitis. Eso pueden ser, porque todo aquel paciente que ustedes estén tratando que tenga una sonda permanente, por ahí hacen esa cistitis con estas características. Como nosotros vemos en la biopsia, nos agarramos la cabeza porque esto hay que hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma de bajo grado uroteriano. Lo mismo pasa con la cistitis intersticial. Las biopsias en estos casos se piden no tanto para descartar que es una cistitis intersticial, sino porque macroscópicamente, endoscópicamente, mejor dicho, da esta imagen que simula la de un carcinoma in situ de la vejiga. Entonces, por eso se pide biopsia ante estos casos de cistitis intersticial para descartar que no es un carcinoma in situ. Bueno, esto para que vean otras formas de cistitis generadas por estas imaginaciones del urotelio. Estas imaginaciones del urotelio se llaman nidos de von Blum, ¿sí? Que a veces se quistifican y están tapizados por un urotelio así de tipo cuboideo y empiezan a constituir esto de forma sólida y esto quistificado, las que se llaman cistitis glandulares o cistitis quística, cuando pasan a quistificarse con un contenido proteináceo y pasan a tener este epitelio cilíndrico, ¿sí? Cistitis glandular es así, y cuando se quistifica se llaman cistitis quísticas, ¿sí? Muy bien. Y a veces las cistitis quísticas empiezan a hacer un cambio metaplásico del tipo intestinal. A veces el epitelio que las recubre se parece mucho al epitelio colónico y se llena de moco, y a eso se le llama cambio metaplásico intestinal. Esto se da muchas veces en pacientes que tienen extrofia vesical, ¿no? Es una malformación congénita. Y por último, tenemos esta forma de, esto por ejemplo es un ataque, donde vemos la vejiga, con un engrosamiento, ¿ven? Irregular de la pared de la vejiga. Y cuando uno entra con el citoscopio y vemos que aparecen estas máculas blanco-amarillentas, algo sobrelevadas. Esta imagen citoscópica y esta imagen ¿no es cierto?, son de una lesión que se denomina malacoplaquia, que no es patognomónica de la vejiga, porque puede aparecer en hueso, pulmón, riñón, en otros lugares de la anatomía, la malacoplaquia, pero que en el caso de la vejiga, esas placas blanco-amarillentas sobrelevadas están constituidas a nivel de la submucosa de la vejiga por histocitos espumosos, cargados de lípidos, ¿sí? Cargados de lípidos. Acá vemos lo mismo, presentado con un PAS. Y otra cosa que solemos ver son estas concreciones cálcicas laminadas, que se llaman cuerpos de Michaelis y Gutmann, cuerpos de Michaelis y Gutmann. Esta es la malaco, no sé por qué puso eso, claro. ¿Sí? Estos solemos verlo, no es frecuente, pero para que no se confundan cuando ven estos engrosamientos de la pared
voceros que asustan, y cuando entramos con el citoscopio vemos que esas relieves están constituidas por estas placas blanco-amarillento sobrelevadas, ¿no? Que cuando hacen la biopsia y lo vemos al microscopio son de acúmulos de histocitos cargados de lípidos a nivel lisosómico con estas concreciones cálcicas que llaman cuerpos de